¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a la Enciclopedia Mutante. Hoy continuamos con la historia de los X-Men originales y veremos cómo lidian con los problemas después del fallecimiento del profesor Xavier, en esta ocasión en la forma de Juggernaut, que hace un breve regreso desde el Cosmos Carmesí buscando vengarse del profesor. También veremos cómo Ángel sufre una dura pérdida personal y nuestros héroes se enfrentarán a una nueva amenaza de un supuesto seguidor de Magneto, quien a su vez recluta a una joven mutante para ayudarle en sus siniestros planes. Pero las cosas no les saldrán como esperaban, pues nuestros mutantes favoritos están ahí para impedirlo. Quédense para ver estas nuevas aventuras. Y sin más preámbulos, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Esta historia inicia con nuestros jóvenes mutantes que se encuentran guardando luto frente a la lápida del profesor Xavier dentro de la propiedad de la mansión, cuando son abordados por el agente Fred Duncan del FBI, aquel que estuvo colaborando con el profesor a reclutar a los primeros estudiantes y asignarles sus primeras misiones contra algunos mutantes peligrosos, quien llega para darles el pésame y les dice que tiene que hablar con ellos de algo urgente. Todos entran a la mansión donde ya los estaba esperando el abogado del profesor, Foggy Nelson, de la firma Nelson y Murdoch, el socio de Daredevil. Pues fue para presentarles el testamento del profesor, en el que básicamente se explica que todas sus posesiones y bienes serían repartidos entre ellos y la escuela Xavier, lo que aseguraría que el equipo cuente con financiamiento para seguir operando, y con eso se dan cuenta que efectivamente el profesor no tenía a nadie más en su vida, ni a ningún pariente vivo conocido, excepto por su hermanastro Cain Marco, lo cual les parece muy triste. Tras retirarse, el abogado Nelson, después de la lectura del testamento, se quedan con Fred Duncan para hablarles de ese tema urgente, pero un fuerte ruido como un temblor los interrumpe nuevamente y lo que sucedió es que Juggernaut, que de algún modo se logró escapar de la prisión en la dimensión del Cosmos Carmesí, apareció en el laboratorio subterráneo buscando venganza contra su hermanastro Charles Xavier. Pero a pesar de que los X-Men le explican que Charles ha fallecido, él no les cree y los ataca buscando a Charles, y en su camino encuentra al agente Duncan, al que arroja por una ventana. Pero después de la refriega contra los X-Men, así como llegó, Juggernaut vuelve a desaparecer, jalado nuevamente a la dimensión del Cosmos Carmesí. Los X-Men concluyen que tal vez la máquina que el profesor había construido para contenerlo se había reactivado, y el agente Duncan les dice por fin que debido al riesgo de tantos mutantes malvados apareciendo con tal frecuencia, los X-Men deben separarse para poder atender cada emergencia. Sin embargo, Bestia le dice que al no ser parte de ningún organismo gubernamental no tienen la obligación de obedecer a Fred Duncan, pero Cíclope, por alguna ridícula razón, como líder del equipo, accede a separarse y así los X-Men se desintegran. Pero no se preocupen, porque esto no podría durar mucho tiempo, ya que después de un par de aventuras poco relevantes de los X-Men por separado, en las que vemos a Hank y a Bobby enfrentando a un hechicero y a Scott y Jean, quien iniciaría una breve carrera como modelo, enfrentando a unos robots, luego el grupo se reuniría nuevamente. El único que sí tuvo una aventura interesante es Ángel, quien regresó a su vida como vigilante solitario en ese breve periodo. Pero antes de eso, mientras Juggernaut se encontraba prisionero en el Cosmos Carmesí, el Doctor Extraño libraba una batalla en un plano controlado por un ser llamado Pesadilla, quien había capturado a la entidad cósmica Eternidad, y el Doctor Extraño intentaba liberarlo. Pero ya que Pesadilla era demasiado poderoso para enfrentarlo, este tuvo que invocar a Juggernaut hasta esa dimensión para ayudarlo en la pelea, ya que curiosamente su estadía en el Cosmos Carmesí le había dado la habilidad de lanzar ciertos poderes. Y tras una dura pelea entre Juggernaut y Pesadilla, ambos deciden unirse para atacar al Doctor Extraño, pero la pelea ya había debilitado el control de Pesadilla sobre Eternidad, causando que éste se libere y expulse a Pesadilla a un sitio llamado El Olvido como castigo, y aparentemente también mandaría a Juggernaut de regreso a la dimensión del Cosmos Carmesí. Y tras esto, el Doctor Extraño regresaría a la Tierra, a los brazos de su amada Clea. Regresando con los X-Men, mientras los demás están en sus respectivos lugares,
Ángel regresó brevemente a la casa de sus padres y por las noches operaba como vigilante, igual que lo había hecho originalmente. En una de sus vigilancias impide el asalto a un banco, pero después se topa con la discriminación de la policía por ser un mutante, lo cual le pone de mal humor. Pero al regresar a su casa, recibe una llamada de su chica, Candy Southern, para salir por la noche. Pero aunque se resiste, pues se nos muestra que su padre está muy enfermo, su padre le dice que salga y no se preocupe por él, y así lo hace. Pero para su mala suerte, más tarde cuando regresa a su casa, se entera de que un villano llamado Dazzler había ordenado eliminar a su padre, y se culpa por no haber estado en su casa para evitarlo. Y luego alcanza a los perpetradores poniéndoles una verdadera golpiza intentando obtener información de quién los envió. Pero el agente Fred Duncan llega al lugar y detiene a Ángel, diciéndole que es un caso del FBI y que él se encargará de sus sujetos. Pero Ángel al principio culpa a los humanos, cegado por el rencor, y después cae en cuenta que empieza a sonar como Magneto, y finalmente accede a que Fred Duncan se encargue de llevar al culpable ante la justicia y regresa a su casa. Mientras, Dazzler se ha enterado que sus hombres fueron capturados y activa una máquina que los desintegra para evitar que revelen su ubicación. Por otro lado, Warren, ahora en su casa, súbitamente es teletransportado de alguna forma hasta la base de Dazzler, donde lo capturan sus secuaces y lo encierran en una habitación. Pero él ve una ventanilla y arrastrándose llega hasta la sala donde se encuentran los malos y sale volando para atacarlos. Pero resulta que Dazzler había capturado también a su novia Candy para usarla como rehén contra Warren, sin saber que son la misma persona, y amenaza con eliminarla si Ángel se sigue resistiendo. Finalmente Ángel es sometido y Dazzler ordena a sus hombres quitarle la máscara para descubrir que se trata del propio Warren, por lo que Dazzler decide mostrarle su identidad también, fascinado por la ironía, revelando que se trataba de su propio tío Burt, hermano de su padre. Enfurecido, Warren le pregunta por qué eliminó a su propio hermano. Entonces Dazzler le cuenta que engañó a su padre en sus negocios turbios, contrabandeando diamantes, y cuando su padre lo descubrió, amenazó con avisar a las autoridades, por eso lo eliminó. Y a continuación obliga a Warren a recoger un diamante especial de manos de un mafioso o eliminaría a Candy, por lo que Warren no tiene más opción que obedecer, aunque no sé por qué no envió a cualquiera de sus hombres. Pues resulta que Dazzler necesitaba ese diamante para utilizarlo en una máquina que había construido, que no entiendo cómo funciona, pero con la que pretendía dominar el mundo. Y cuando usa ese diamante en la máquina, esta explota, pues Ángel había cambiado dicho diamante por otra piedra sin valor, engañándolo y supongo que quedándose con el diamante de paso. Y en medio de la confusión, Ángel se lleva volando a Candy y a Dazzler para entregarlo a las autoridades, mientras que tras él la base enemiga estalla repentinamente. Mucho daño causó ese diamante falso. Pero mientras vuela, Dazzler lo golpea intentando escapar, provocando que ambos caigan, y Ángel, sabiendo que solo puede salvar a uno, decide salvar a su novia Candy, sin tiempo de alcanzar a Dazzler, quien aparentemente fallece al precipitarse contra el suelo. Pobre Ángel. En muy poco tiempo había perdido a su mentor, el profesor Javier, y después a su padre, y descubierto la traición de su tío. Eso seguramente deja traumas. Poco tiempo después vemos a Ángel entrando a la mansión, principalmente por nostalgia y para vigilar que todo estuviera en orden, y se da cuenta que la máquina cerebro sigue funcionando y enviando señales sobre una nueva actividad mutante, por lo que Ángel trata de comunicarse mentalmente con Jean, permitiendo que ella detecte su mente para informarle de la situación, y con ello, a su vez, ella se comunica con el resto del equipo. Esta alerta fue precisamente sobre un nuevo mutante llamado Mesmero, quien tiene poderes de hipnotismo y clamaba ser un discípulo de Magneto, y con sus poderes mentales amplificados con una máquina a manera de antena, estaba convocando a decenas de nuevos mutantes cuyos poderes permanecían latentes, para atraerlos a su llamada Ciudad de Mutantes, cerca de la ciudad de San Francisco. ¿Quién es Mesmero? Vincent, de apellido desconocido, es un mutante con la capacidad de implantar ilusiones y sugestiones en la mente de las personas a manera de hipnosis. Vincent sufrió de violencia doméstica a manos de su padre cuando era niño, sobre todo cuando sus poderes mutantes se manifestaron en su pubertad. Su cabello y piel cambiaron a color verde y un día usó sus poderes contra su padre, aparentemente ordenándole acabar consigo mismo.
Durante un tiempo trabajó en un circo como hipnotizador y fue allí que Magneto se aproximó a él para reclutarlo a dirigir su nuevo grupo de mutantes. En su primera misión, en la que tenía que reclutar a una joven mutante llamada Lorna Dane, se enfrentaría a los X-Men y se volvería un enemigo regular de ellos. Mesmero fue cazado por los Dark Riders, un grupo de mutantes dirigidos por Apocalipsis, quienes intentaron eliminarlo, pero se escapó hipnotizándolos y posteriormente se integraría al proyecto secreto Arma X, donde incrementarían sus poderes, pero temporalmente los perdería tras los eventos del llamado Día M, aunque después los recuperaría formando su propia hermandad de mutantes, y recientemente se le vio en la isla nación de Krakoa. Una de estas mutantes latentes era una joven llamada Lorna Dane, que parecía caminar en un estado de trance por las calles de San Francisco, y Bobby, que andaba por el rumbo, alcanzó a rescatarla de ser arrollada por un auto, rompiendo así el trance y quedando muy confundida, y nuestro amigo de hielo quedaría prendado de ella, así que le invita a descansar en la casa que compartía con Hank para que se recuperase, ya que sucede que ambos se habían mudado a esa ciudad. Luego el resto de los X-Men llegan a la casa y juntos se dirigen a una mansión desde donde parece que procede la señal, y al llegar se enfrentan a varios de estos supuestos mutantes, pero todos tienen un extraño uniforme y no parecen mostrar poderes particulares. Hank, que se había quedado en su casa mientras trabajaba en una versión portátil de Cerebro, esta se activa detectando un nuevo mutante cerca, al tiempo que Lorna sale de darse una ducha mostrando su cabellera verde como rasgo de su mutación. Después los X-Men regresarían tras derrotar a estos mutantes enemigos, y ahora es Iceman quien se queda a cuidar de Lorna. Sin embargo, Mesmero de alguna forma había dado con el lugar donde se ocultaban y llegó con varios de estos mutantes, y aunque Iceman trató de enfrentarlos, pronto lo derrotaron. Pero lejos de dañar a Lorna, estos mutantes se postran a sus pies ante la mirada confundida de Lorna y Iceman. Más tarde vemos que ambos están capturados dentro de la llamada Ciudad de Mutantes bajo el control de Mesmero, y ahí Lorna está conectada a una máquina y es sometida a cierta energía que afecta a su gen mutante latente, con lo que se activan sus poderes, mientras el resto de X-Men regresan nuevamente a esa misteriosa mansión a enfrentarse a los supuestos mutantes de Mesmero, pero permiten ser capturados para que los lleven a esa ciudad de mutantes y así rescatar a sus amigos. Cuando llegan a la base, Lorna emerge de la máquina y debido a la similitud de sus poderes con los de Magneto, Mesmero clama que ella es la hija de Magneto y la nombra la reina de los mutantes. Luego Iceman consigue liberarse y todos comienzan a atacar a los enemigos, y Lorna, que ahora se hace llamar Polaris, lanza un pulso magnético que arroja a todos por los aires, pero aún sin la capacidad de controlar su poder plenamente, queda muy desgastada y se desploma, y es Ángel quien la rescata para escapar. Pero antes de que pudieran huir, son sorprendidos por un poderoso ataque, y este misterioso atacante resulta ser el mismísimo Magneto. ¿Quién es Lorna Dane? Lorna Dane, también llamada Polaris, es una mutante de cabello verde efecto de su mutación y con poderes magnéticos muy similares a los de Magneto, del cual es hija ilegítima, ya que su madre, Susana Dane, tuvo una aventura con Max Eisenhardt. Cuando era muy niña, ambos padres fallecieron en un accidente de avión que fue provocado por Lorna cuando se manifestaron sus poderes por primera vez, y Lorna fue criada por su tía, la hermana de Arnold, y su esposo, quienes le mantuvieron en secreto su origen. Ya siendo joven fue reclutada por Mesmero para ser la reina de su nuevo grupo de mutantes, convenciéndola que era hija de Magneto. Posteriormente, como parte de los X-Men, ella conocería a Alex Summers, el hermano menor de Scott, de nombre clave Havoc, con quien tendría una relación bastante duradera. Más tarde formaría parte de la siguiente alineación de X-Factor, el grupo de mutantes gestionado por el gobierno, del que ha formado parte prácticamente en todas sus alineaciones. Durante un tiempo gobernó al lado de Magneto en la isla de Genosha y recientemente fue parte del equipo de investigación en la isla nación de Krakoa. Luego Magneto manifiesta que Lorna es su hija y que había mantenido en secreto su parentesco, pero ahora que ya lo sabe, debe gobernar junto a él. Y Iceman, muy alterado, lo reta a enfrentarse a golpes, pero es Cíclope quien finalmente le conecta un tremendo izquierdazo a Magneto. A su orden, Mesmero y el resto de sus mutantes nuevamente se le enfrentan, y Iceman intenta salvar a Polaris, desobedeciendo a Cíclope, que le había ordenado retirarse.
Todos los X-Men tienen una batalla campal y están realmente rebasados, cuando finalmente Cíclope destruye el techo de la base provocando un derrumbe que deja herido a Magneto, y luego Bestia consigue crear una salida destruyendo un muro con su cabeza a manera de ariete, y todos escapan, pero Polaris decide quedarse con su padre. Los X-Men consiguen escapar y posteriormente vemos cómo la tensión entre ellos aumenta, pues Scott manda a la banca a Bobby ya que ha perdido el enfoque y ha arriesgado a todos al desobedecer a Cíclope por su obsesión de rescatar a Lorna. Pero Bobby no entiende y está tan nublado su juicio que intenta pelearse con Scott, y es Jean quien los hace entrar en razón, pero ya es tarde para Bobby, quien lo toma de forma muy personal y sale de la habitación azotando la puerta en su frustración. Algunos días después, Bobby iría a la ciudad natal de Lorna para averiguar la verdad sobre su origen y su relación con Magneto. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad de mutantes, observamos a una misteriosa figura con traje rojo capaz de lanzar algún tipo de rayos destructivos, causando que los guardias huyan, mientras clama llamarse Eric el Rojo. Este personaje entra en la ciudadela enfrentando a los mutantes y a Mesmero, derrotándolos muy fácilmente. Pero cuando se encara con Polaris, declara que no tiene intenciones de luchar contra ella, sino de unirse a su grupo de mutantes y liderarlos junto a ella, en lo que Magneto se recupera de la batalla anterior en la que resultó herido y está convaleciente. Magneto accede en nombrar a Eric el Rojo su líder sustituto, lo que causa molestia en Mesmero, justamente en mi opinión, pero acepta la decisión de Magneto. Pronto los X-Men llegan a la base, menos Iceman, quien aún seguía por su cuenta, y los enemigos los empiezan a buscar, pero es Eric el Rojo el primero que los encuentra, y Marvel Girl lo abraza afectuosamente, revelando que realmente se trataba de Scott Summers, quien se disfrazó de este personaje para infiltrarse entre sus enemigos. ¿Pero cómo hace para disparar sus rayos?, se preguntarán. Pues al parecer nuestro intrépido héroe, sin darnos explicación de cómo, logró diseñar un traje que le permite canalizar sus rayos ópticos a través de este, lo cual francamente es muy práctico y yo me pregunto por qué si podía hacer eso nunca lo volvió a usar. Adicional a esto, el personaje Eric el Rojo sí existe en Marvel, pero es un agente de la raza extraterrestre Shi'ar que usa exactamente el mismo traje, lo cual no tiene demasiado sentido pues Cíclope aún no conocía a esta raza y no hay modo alguno que supiera cómo lucía para hacerse pasar por él. Supongo entonces que después los autores quisieron rescatar al personaje y darle otro origen, y poco después reaparecerá en la historia. En fin, pues en ese momento Iceman se dirige hacia ellos, pero cae en una trampa que Cíclope, como Eric el Rojo, había preparado para emboscar a sus enemigos, y tras él llegó Mesmero y sus mutantes, con lo que empieza otra escaramuza contra nuestros héroes. Mesmero consigue derribar mentalmente a Ángel y a Bestia, pero al enfrentarse a Marvel Girl demuestra no ser rival para ella, quien lo derrota relativamente fácil. Y Eric el Rojo destruye con sus rayos un cañón que los mutantes pretendían usar contra ellos. Mientras Iceman, que ya se había recuperado, habla con Polaris para contarle que averiguó sobre su pasado que Magneto no era su padre, sino que sus verdaderos padres habían muerto en un accidente de avión, y la familia que la crió era realmente la hermana de su padre, entonces Magneto solo la había manipulado. Con esto consigue convencerla de huir con ellos, pero antes, Polaris, decidida a saldar cuentas, ataca a Mesmero y sus mutantes, inclinando a su favor la batalla. Pero cuando van a buscar a Magneto, este ya se había esfumado para variar. Y finalmente los X-Men destruyen la ciudad de mutantes, haciendo que todos estos se dispersen y luego escapando exitosamente. Más tarde, ya en su casa, se encuentra todo el equipo departiendo y se ve a Bobby y Lorna muy cariñosos juntos. Y así es como llegamos al final de esta entrega. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían a estos personajes Mesmero y Polaris? Este es el debut tanto de Mesmero, un villano realmente poco importante que hace apariciones ocasionales enfrentando a los X-Men, como de Lorna Dane, quien a diferencia de este sí se vuelve muy importante en las historias de los X-Men, pues después se confirmaría que efectivamente es la hija de Magneto, y esta es una carga que le causará muchos problemas por bastante tiempo, afectando incluso su salud mental. En el siguiente video de los X-Men, enfrentarán un formidable enemigo llamado Blastar, proveniente de otra dimensión, que estará a punto de derrotarlos. Y también veremos la primera aparición de Alex Summers, el hermano de Scott, y cómo es abducido por otro poderoso villano que pretende utilizar su poder. Pero por supuesto su hermano Cíclope y los X-Men intentarán rescatarlo. No se lo pierdan.
Por el momento les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. También los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional. Y si les gusta este contenido, compártanlo con sus amigos para que más personas conozcan esta interesante historia. Y dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.